Buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa de los miércoles de 8 a 9 de Profesionistas por el Progreso. Como ustedes saben, nuestros invitados son personas que conocen sobre temas muy específicos, y en este caso agradecemos la presencia del profesor Óscar Mayo Leite. Óscar Mayo es licenciado en Economía, egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Político Nacional. Dentro de sus actividades diversas ha sido en la Academia Nacional de Seguridad Pública profesor certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder impartir clases en escuelas militares y de seguridad pública en todo el país. Ha desempeñado varias otras actividades, entre las que destacan el hecho de ser coordinador del proyecto de cooperación internacional de la Escuela Superior de Turismo, Instituto Panameño de Turismo, realizado en la ciudad de Panamá. Ha sido codirector del proyecto de investigación internacional, estudio de mercado para la Comisión Europea de Turismo, realizado para la Comunidad Económica Europea, catedrático de curso de especialización internacional como mercadotecnia de las empresas turísticas para estudiantes del turismo de la República de Colombia, impartida en la Escuela Superior de Turismo del IPN. Bienvenido, Óscar, a este programa, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es creación de la nueva rama industrial de Canacintra denominada turismo sustentable. ¿Es así, licenciado Óscar? Sí, y quiero decirte al contrario, Marco Antonio, que yo te agradezco mucho la invitación de estar en esta posibilidad de difundir un poco esta nueva actividad que tiene Canacintra. Sí. Y bueno, estamos involucrados con otras actividades, pero fundamentalmente este tema es muy relevante en este momento por lo que implica para muchas actividades turísticas y económicas, claro. Perfecto. No olvidemos que Canacintra es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, entonces aglutina pues diversas industrias, entre ellas la industria turística. Apenas. Seguramente. Ahora, podríamos, o por el nombre, tendríamos que empezar por definir turismo sustentable. ¿A qué actividades le podemos llamar turismo sustentable? El turismo sustentable se refiere a la realización de diversas actividades de recreación, pero considerando que no se altera la naturaleza, por el contrario se busca no nada más preservarla, sino incluso apoyar el hecho de que la misma naturaleza perdure, se vea más fortalecida, y así de esa forma para nuestras futuras generaciones estos ambientes permanezcan y sean también una posibilidad de disfrute, pero sin que atentemos contra esta naturaleza. Muy bien. Entonces podríamos entender que son actividades humanas recreativas con respecto hacia el estado actual o el estado natural de las cosas, sin que esta actividad, aunque sea una actividad económica y humana, altere lo menos posible todo el entorno ecológico natural de cada región donde se promueva. Ahora, ¿cómo podríamos o cómo se podría definir qué zonas tienen que tener ese tipo de turismo? Cuando hablamos de turismo sustentable estamos hablando de una rama de lo que se llama turismo alternativo. Turismo alternativo son una serie de actividades justamente que no corresponden a lo que conocemos como el turismo de 5 estrellas, de grandes hoteles, gran turismo, sino estamos hablando de lugares en donde las comunidades ofrecen algún tipo de espacio para convivir con las comunidades y con su propio entorno. Entonces estamos hablando en Canacintra específicamente en este momento de una muy particular categoría que le estamos denominando hostales verdes. Hostales se refieren a establecimientos que tendrán entre 2 y 30 habitaciones cuando más, que
se procura sean autosustentables en términos de que usan energía alternativa como la eólica, los paneles solares, algunas otras formas que vayan desarrollándose, que están en proceso. Igualmente se procura que no se dependa del agua que pueda ser surtida vía tubería, sino que se recolecte, se pueda reciclar y se pueda los desechos distribuir de forma que no alteren o no afecten a la naturaleza del entorno. Igualmente se procura que haya más convivencia con las comunidades y que con esta situación tengan algún beneficio en cuanto a que se valore lo que es su propio cultura, su alimentación específica, las artesanías, algunas costumbres que corresponden a festividades o alguna serie de costumbres ya más propias del lugar. Gastronomía. Gastronomía es una parte muy importante porque ahí es donde se convive más con la gente. Aprovechando los recursos que predominan en la zona, se procura que se tenga algún tipo de menús específicamente relacionados y poco dependientes de otro tipo de alimentos que pudieran venir de más. Y típicos del lugar, ¿verdad? Típicos del lugar. Con las materias primas de la región, etcétera. Sí, sí. Ahora, en la cuestión arquitectónica. También esto está previsto en la parte arquitectónica técnica, que haya cierto tipo de características en donde los materiales sean propios de la zona, que no se cargue una serie de aspectos que vienen de muy lejos y que no van a corresponder con el entorno, y también buscando que de acuerdo al tipo de clima, de acuerdo al tipo de situaciones de estacionalidades, se puede estar haciendo un poco más este mimetismo con el entorno. Eso es. También tendríamos que pensar en las tradiciones como los bailes del lugar, la música del lugar, los instrumentos que se tocan en el lugar. Así es. Y entonces esto lo entendemos como que una integración de la comunidad a una actividad económica importante. Claro. Y esa integración se da en todas formas con el turista. El turista, de hecho, se integra a una comunidad. Ese es el concepto básico. Sí, por supuesto, de esa forma. Estamos buscando también que las comunidades un poco vean esta alternativa como una opción para su propio desarrollo, porque mucho de lo que se hace es casi de actividades propiamente de subsistencia, como el estar sembrando, el estar buscando que se aproveche los recursos que a veces depredamos, porque el uso de leña, por ejemplo, para hacer la alimentación es una situación que ya empieza a ser preocupante en muchos lugares. Entonces también se procura que pudiera haber la incorporación de cierto tipo de tecnologías que sí ayuden, pero que también permitan que la gente vea con esta actividad la posibilidad de que se den algunas opciones para no tener que buscar en otros lugares y salir de la comunidad buscando otras alternativas. Ahí se procura que con esto se pueda dar cierto arraigo de la gente. Claro, sí, ahorita viene a mi mente alguna tecnología que precisamente en el Politécnico se ha desarrollado sobre estufas ecológicas, Así donde el calentamiento a través de concentración de rayos solares es bastante factible de realizar. Bueno, estas estufas solares precisamente son parte de un concepto, pero ya también hay otros sistemas, por ejemplo, para lo que es generar el agua purificada. La purificación del agua ya tiene también un sistema ligado con el sol, donde se da un proceso que permite la purificación. Y evaporación, condensación. Exactamente. Entonces, hay más aspectos en los que están explorándose, pero también asimismo, con el paso del tiempo, hemos visto cómo se ha podido revalorizar mucho de la alimentación, muchos de los productos que tenemos autóctonos, porque hay propiedades en algunos aspectos que mejoran mucho para la gente que
tiene algún tipo de padecimientos o tendencias, empieza a ser interesante que el tipo de alimentación se cuide y que se consuman cierto tipo de productos que son benéficos al organismo y que pueden combatir de manera natural algunos problemas que hemos estado acarreando por la industrialización, por ejemplo el azúcar que se refina contra lo que son productos muy naturales, pues tiene mucha diferencia y obviamente el perjuicio. Sí, aprovechando ese comentario, algunas de las plantas autóctonas o nativas, como es el nopal, Exacto. como es el maguey y los frutos del maguey. Por ahí hay un compañero al cual entrevistaremos brevemente, que precisamente la miel, el endulzante, lo saca del agua miel, producto de maguey, y el pulque con ciertos derivados tiene también aspectos medicinales y nutritivos. Entonces, Sí. toda esta gama que muchas veces puede ser hasta denostada, ¿verdad? Sí. Porque se ha deteriorado su imagen en el sentido de ser únicamente bebida alcohólica, pero que hay que buscar otras aplicaciones y otro ángulo de aprovechamiento. Y al respecto, en el Politécnico se han hecho varios estudios interesantes. Así es. Ya hay productos que permiten reducir el peso a través de cierto tipo de consumo de gelatinas. Uh-huh. Hay productos que combaten muy efectivamente el aspecto de la diabetes a través de un producto que se llama inulina, a través precisamente del maguey se consigue. Y así sigue habiendo una serie de aspectos que nos sorprenden cada vez porque Uh-huh. denostábamos precisamente muchas Sí. cosas que ahora al ver las propiedades empiezan a ser muy atractivas, no solo para nosotros, sino que a nivel... Para el mundo en general. Exactamente. Sí. Ya muchos países están... Volteando. Exacto, y importando, o sea, de aquí Claro, exportamos a muchas partes de Europa, de Japón, de Estados Unidos. Uh-huh. Y ha habido innovaciones en productos interesantes a base justamente del nopal. Claro. En Estados Unidos hay una golosina que es muy apetecible precisamente y es a base de nopal. Sí. Y así están surgiendo otro tipo de productos que alguien nos decía, y en forma específica con el turismo, que no sabemos vendernos porque luego llegan del extranjero, ven lo que tenemos, lo aprecian en forma que nosotros que lo vemos diario no lo contemplamos, y ellos son los que promueven más y mejor lo que aquí nosotros tenemos, lo que consumimos, lo que hacemos, y también nuestras bellezas naturales y nuestros atractivos en general. Es impresionante, pero así ha estado sucediendo recientemente. Bueno, y no olvidemos que México, por su situación geográfica, tiene una gran diversidad en climas, Sí. en biodiversidad, valga la redundancia, y que esta diversidad en especies, tanto vegetales como animales, en muy pocos lugares se dan en un territorio como lo es el país, ¿verdad? Entonces, esa revaloración, entonces, pensaríamos que este turismo intenta revalorar los principios básicos de un atractivo en donde ese atractivo sea diferente a lo que se pueda encontrar en cualquier otra parte del mundo. Claro. Sí, cambiar el concepto totalmente de hacer turismo, porque la gente ya también, teniendo un poco más de conciencia, se percata de que es mejor buscar una convivencia, preservar para que no, al paso del tiempo, empecemos a ver que ya no hay arrecifes, o que ya no hay arena en la playa, o que ya no hay algún otro tipo de... Manglares, por ejemplo. Manglares, exactamente. No. Hay una serie de situaciones en las que... Hasta las conchitas se acaban. Sí, sí, así es. No. Entonces, este tipo de cosas es muy importante que la demos a conocer, porque en esa dimensión vamos a poder preservar más y mejor. Y la gente sí atiende los llamados de peligro, de riesgo que hay, Claro. de que lleguemos a tener colapsos innecesarios. Sí. Y que obviamente, aunque implican un poco más de gasto en algún momento, hay disposición, siempre hay predisposición para poder
apoyar. Claro. En ese caso. Ahora, ya entrando en el tema de la creación de esta nueva rama industrial en Sí. Canacintra, ¿cómo se integra esta rama industrial? ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes la promueven? ¿Quiénes son, digamos, los ideólogos de esta filosofía que pueda definirse como turismo sustentable? ¿Cómo se va integrando este grupo y cuáles son los objetivos? Muy bien, yo creo que aquí quizás el más indicado para contestar esta serie de preguntas es nuestro presidente de la rama, que es además vicepresidente de Turismo Sustentable, Uh-huh. egresado del Politécnico, Sí. específicamente de lo que es su PIXA. Sí. El maestro Sergio tiene una serie de antecedentes interesantes. Sergio Velasco Ramírez ha hecho una gran aportación a estos temas. Él mismo ha sido secretario de Turismo en algún estado, el Estado de México, Uh-huh. en algún tiempo, y a partir de ahí empezó a ver un poco más de cerca estas actividades. Yo en general te comento que tenemos la suerte de estar en esta etapa porque la Cámara Nacional de la Industria de Transformación produce aspectos pues como que muy específicos, tangibles, Uh-huh. y se consideraba que el turismo pues es más bien un servicio, Sí. pero como proceso productivo cumple totalmente como Industria. lo hace una industria. Eso es. Entonces, a raíz de algunas pláticas que se tuvieron con el licenciado Enrique Peña Nieto y la Cámara y con la Secretaría de Turismo, Uh-huh. empezaron a ver la posibilidad de que Canacintra sí interviniera en forma como tal, como un proceso industrial en el turismo, y fue como se comenzó a integrar un grupo el año pasado que impulsó la creación de esta nueva rama. En la propia Canacintra pues veían un poquito como raro que se diera esto, pero ya una vez explicado y vista la situación, se empezó a valorizar y a impulsar también internamente, con gran ánimo por parte sobre todo del presidente de Canacintra, y a esa situación se llegó buscando que hubiera participación institucional de las diferentes universidades y el Politécnico, y se generó un convenio entre Canacintra, el Politécnico, y este permitió que ya en forma específica profesores de la Escuela de Turismo estuviéramos participando. Y hemos hecho tal integración que incluso ya formamos parte del comité directivo de esta nueva rama. Somos los únicos no empresarios, Uh-huh. pero participamos con mucho gusto y como iguales en todas las demás actividades, y verdaderamente vemos aquí un gran horizonte que puede ser aprovechable, y que en la medida en que se vaya pudiendo aterrizar con algunos de los proyectos que ya están en proceso, pues esto va a permitir que el país adquiera otro tipo de imagen, de dimensión y de aprovechamiento, sobre todo buscando el beneficio de las comunidades. Sí, seguramente eso también evitará la gran migración que tiene nuestro país hacia, Sí, de alguna manera. de personas que ahorita ya están siendo deportadas. Escuchamos Sí. en las noticias que ya no los quieren en los países hacia donde van, y pues esta industria puede ser un ancla, como lo comentabas hace un momento, un arraigo en su tierra de las comunidades, pero además puede ser generador de proyectos productivos que con base en el turismo se vayan generando una serie de servicios adicionales, ¿verdad? Ahora, esta nueva rama y este comité, ¿cómo lo podemos llamar? Grupo de trabajo. No, ya es un comité directivo. Es un comité directivo. De la rama de Okay. turismo sustentable. Tengo entendido que estará sentando las bases para, digamos, tener no solamente los proyectos productivos, sino la manera de cómo financiar, cómo promover, Sí. cómo darse a conocer y realmente ser atractivo para aquellos que estén interesados en ese turismo alternativo que tú mencionabas.
Entonces, platicamos un poquito de esa interacción con fundaciones, con seguramente algunas secretarías de Estado, etcétera, etcétera. Sí, cómo no. Dentro de estas actividades definitivamente hay la idea concreta de desarrollar proyectos que van a ser financiados o se va a buscar financiamiento por las vías que conocemos que existen, los apoyos de la Secretaría de Economía, de lo de emprendedores, el programa de emprendedores, la propia Secretaría de Turismo, Zagarpa en algunos casos, y va a haber otro tipo de aspectos en los cuales, en la medida en que se justifican los proyectos por su potencial y por los beneficios que traerán consigo, seguramente van a tener este apoyo y que se empieza a fundamentar. Desde aquí hay un grupo de trabajo que se dedica justamente al análisis financiero, viabilidad y sobre todo el costo-beneficio para buscar que sean beneficiadas las comunidades, de tal forma que con todos los elementos necesarios que implica el análisis de un proyecto, será posible justificar los fondos que se requieren para impulsarlo, para desarrollarlo, para hacer seguimiento, para después hacer alguna evaluación de cómo están funcionando las distintas opciones. Empezamos, como te comentaba, con lo que estamos llamando hostales verdes. Pero este es un primer arranque y en esta definición estamos planteando la posible creación de un primer clúster turístico relacionado precisamente con los hostales verdes, que es un concepto que en México los hostales existen, pero son tan variados y tan incluso contradictorios, porque unos son propiamente mochileros para gente que nada más puede disfrutar de una cama, y otros son totalmente un concepto que es hasta más caro que hoteles de 5 estrellas. Los famosos boutique, por ejemplo. Exactamente. Entonces, bueno, se busca con todo esto establecer precisamente lo que sería, digamos que las características que deberían de cumplir para ser considerados como hostales verdes. A partir de ahí, apoyarlos con toda la tecnología, con todo lo que existe en este momento para poder impulsar sus propias actividades en interacción con la comunidad. Pero pues todo esto sí definitivamente requiere apoyo de un arranque inicial que ya permite después ver hasta dónde esta autosustentabilidad va dando el resultado que creemos que dará. Claro, ahora esto es verdaderamente importante pensar que las comunidades pues tienen idea de que puede ser atractivo de su lugar, que puede ser algo que sea merecedor de visitar, pero en el aspecto técnico, desarrollo como negocio, seguramente se pueden acercar al comité para recibir alguna asesoría. Claro. ¿Tienen esos alcances o se generarán algunos comités estatales? ¿Cómo funcionará esto? Bueno, esto ya va más allá. Bueno, pero en principio déjame comentarte que las comunidades, como te lo decía hace un momento, no son conscientes de lo que tienen, claro, de su potencial. Entonces, esto es desde ahí importante empezar a concientizarlas de que cuando tenemos turistas es porque saben que hay cierto tipo de música, cierto tipo de gastronomía, cierto tipo de festividades, de arquitectura, del paisaje, de lo que son los recursos naturales, y que es eso a lo que vienen a observar, a convivir, a apreciar. Y a veces las comunidades dicen, no, es que vamos a modernizarnos y vamos a hacer a un lado nuestras costumbres y nuestra gastronomía. Afortunadamente, por ejemplo, en gastronomía eso se ha intentado, hemos tratado de importarle costumbres que no han funcionado. Estamos siempre con nuestra gastronomía muy contentos y vemos que en la calle o en establecimientos formales la comida mexicana es lo principal que consumimos. Pero bueno, en el otro aspecto, este tipo de adecuaciones para que ya funcione el comité de manera legal está en proceso, para que una vez que se termine ya se pueda dar a conocer más ampliamente, también con las reglas correspondientes para poderse vincular. Esto se espera hacer en el próximo mes de mayo,
en lo que va a ser un encuentro que va a haber mesoamericano de industriales. Entonces ahí, en este congreso, se dará ya a conocer oficialmente el empezar a funcionar ya como comité directivo de la rama de turismo sustentable. Entonces ya es cuando ya será posible empezar la vinculación más específicamente. Ahorita, digamos que estamos como con pruebas piloto, viendo gente que de los mismos industriales tiene algunas propiedades que son posibles de adaptar como prueba piloto para este experimento inicial, pero ya una vez que empecemos a valorar y a apreciar y a definir las reglas de operación y toda la serie de cuestiones que va involucrando este nuevo tipo de negocios, entonces ya será posible poder extenderlos. Pero ya estamos como Cámara Nacional de la Industria de la Transformación desde este momento con 81 representaciones en 81 ciudades. Así que lo primero que se va a hacer justamente es considerar, al menos en cada uno de estos lugares donde hay representación, empezar con el experimento de algún hostal verde. Está contemplado que se genere incluso una operadora turística, o sea, una agencia de viajes con más actividades que podrá estar ligando todos los hostales para que se conozcan características, porque va a haber cambios definitivamente de un lugar a otro. Es decir, no es lo mismo estar en una ciudad costera a una ciudad fría y elevada, o una que es muy calurosa a otra que está totalmente, digamos que es tropicalizada de diferente manera, ¿no? Son ambientes distintos. Obvio. Y se considera también que la vocación de cada lugar pues sea cuidada para que esto empiece a darse como un experimento que pueda ser después extendido a los demás lugares. Perfecto. Entonces, estamos ahorita en el plan de, en la etapa, vamos a llamarlo así, de formación y de experimentación. De consolidación. De consolidación. Y una vez teniendo esas experiencias, ya se podría hacer algún programa piloto. No, el programa piloto ya está. Ya está. No, lo que habrá ya es pensar que, digamos, similar a como es una franquicia, ya se tendrían las posibilidades de decir, bueno, si alguien quiere aprovechar alguna instalación como hostal verde, tiene que atender las características, los requisitos para poderse considerar. Pero si alguien tiene una propiedad y quiere empezar a generar y transformarla, también igual tiene que asesorarse del comité para que, empezando pues por el proyecto mismo, la cuestión arquitectónica, la cuestión técnica, la cuestión ya de la gastronomía, de las instalaciones, del manejo de los recursos, en cuanto a lo que es el manejo de energía, cómo se van a atender los desechos apropiadamente, etcétera, etcétera. Todo eso tendrá que estar ya manejado a través de lo que estamos haciendo, que es un manual que permite justamente entender cómo se va a poder interactuar. Perfecto. Ahora, entonces, hay experiencias en otros países de este tipo de turismo, ¿verdad? Sí. Y uno de ellos, podemos, cercano por el lenguaje y el origen del mismo país, podemos pensar en España. En España hay pueblos enteros que se dedican a este tipo de actividades donde el mismo atractivo es cómo hacen su pan, por ejemplo, ¿no? Sí. Cómo siembran sus tierras, qué es lo que cosechan, cómo pescan en el río, en la presa, etcétera, etcétera. O sea, son actividades cotidianas que se vuelven atractivas por sí mismas, ¿no? Sí, pero no vamos tan lejos. Aquí cerca en Costa Rica. Ajá. Costa Rica es un lugar muy exitoso, Sí. precisamente para el turismo alternativo. Así es. Y también mucha de la experiencia que nosotros vemos es estar por ahí aprovechando varias de sus opciones, varios de sus desarrollos, y todo esto pues va a conformar justamente algo propio, porque hay que tropicalizarlo. Claro. Es decir, no es lo mismo pensar que si funciona algo allá, no necesariamente aquí va a funcionar de la misma manera. Claro. Habrá que pensar en las adaptaciones. Pero también hay otros experimentos interesantes. Hace poco un amigo que forma parte del comité
por parte de la Escuela Superior de Turismo, realicé un viaje a Francia, y por ahí hay un interesante proyecto de aldeas. Entonces estas aldeas turísticas también han sido observadas y son parte de las posibilidades que veamos o que podamos considerar para aquí, hacer todo este tipo de acopio de información adaptado a nuestras propias realidades. Definitivamente. En principio, bueno, pues tenemos que ver las experiencias en esos lugares. Una vez que tengamos las propias, yo creo que será al revés, quizás hasta seamos un modelo o un ejemplo, como es nuestra pretensión para otros lugares. Claro. Y precisamente hablando de turismo, uno de los éxitos que se pueden tener es que se retenga al turista el mayor tiempo posible. Entonces, para eso tienes que ser atractivo y tener una gran variedad de actividades o de rutas turísticas y rutas que ya tradicionalmente se explotan en la actualidad, pero unas que son impensables, pero que pueden tener atractivos. En definitiva, sí, se tiene que hablar de nuevos productos turísticos, Sí. porque ya lo que conocemos de tradicional, pues en muchos casos ya no resulta tan atractivo como cuando le muestras al turista otras opciones, para que vean cómo se produce el pulque, cómo se produce el mezcal, cómo se producen otras cosas. Y esto hace que sí se vea la posibilidad de poder hacer este nuevo tipo de productos, adaptados obviamente de acuerdo a los lugares, pero que sí permitirían dar otra posibilidad al turista que vemos que sí busca cosas nuevas. O sea, ya lo tradicional de la sol, playa, estar ahí nada más con lo que se pueda obtener en un hotel, ya no es tan atractivo, y a fin de cuentas pues es una experiencia como que común y corriente, y lo que muchos esperan es algo distinto, algo que les permita recordarlo siempre, algo diferente. Y eso es en lo que también hay que trabajar mucho para que el país pueda estar haciendo algún tipo de investigaciones, como se están intentando actualmente, para ver qué alternativas se pueden estar ofreciendo. Como te digo, a veces hay que traer a gente de otros lugares para que nos aprecie y que nos diga que nos ve bien, Claro. y a partir de ahí empezar a manejarlo. Sí, ahora hay un tema muy importante para que las personas vengan a visitarnos. Habría que resolver, por ejemplo, temas de inseguridad. Claro. Y además, en algún momento hay ciertos tiempos en los que los huracanes, o a veces el no haber estado en un lugar con temblores como nos ha pasado, sí es importante destacarlo. Y en el caso de la inseguridad, al parecer empieza a verse ya resultados específicos. Eso qué bueno, porque efectivamente aleja el turismo, ya lo hemos visto, y en este momento el que se empieza a recobrar la confianza, primero para los propios habitantes, Claro. y luego esto que se refleje hacia el turismo, pues va a permitir más desarrollo, más alcance. Sí, porque hemos visto en algunos meses recientes, en años recientes, que de pronto las mismas embajadas alertan a los viajeros a no ir a tal o cual zona, a otra zona, ¿verdad?, del país. Sí, así es. Así es. Y es lamentable porque, como sabes, las cosas buenas no te dan tanta publicidad como las malas. Las malas son una difusión que cunde muy rápidamente. Y las buenas, pues es muy paulatino, entonces es más difícil promover algo que se está haciendo bien, que está siendo atractivo, a un problema de riesgo en donde pues la gente dice no, ten cuidado, no vayas, y esa generalización a todos los sitios perjudica. Eso es. Y sobre todo deberíamos pensar que este tipo de turismo sustentable
puede desarrollarse a veces en zonas lejanas de los centros urbanos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay zonas en que el mismo trayecto puede ser riesgoso, Sí. O el entorno del lugar puede ser riesgoso. Entonces ese tipo de situaciones es muy importante que este tema de turismo sustentable seguramente se maneje de manera integral con todas las variantes o variables que se requieren cumplir para que esto funcione. Sí, así es, en definitiva. Tiene que estar contemplado y las propias comunidades tienen que intervenir para que ellos mismos estén viendo la forma como se interactúa con las autoridades locales y federales para que se mantenga la calma o se tenga una actuación rápida en caso que pudiera haber algún, pues no nada más cuestión de violencia, sino también algún siniestro. Yo creo que todo eso debe ser integralmente manejado. Es parte de lo que se está precisamente buscando que quede dentro de los manuales y dentro de las opciones de convenios o de proyectos que se vayan realizando. Ahora, aquí en esta creación de esta nueva rama dentro de Cacintra, ¿qué papel puede jugar dependencias como el Secretario de Turismo o Fonatur? Hay mucha integración con las organizaciones, por un lado con estas dependencias, pero también con organizaciones como la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, como la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles y muchas más, porque se tiene que estar en sintonía para entender qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué se busca para que no se trate de denostar ninguna otra situación, sino que se conviva con lo que está, pero que se den otras opciones y que se apoyen. Esto, si no tiene el apoyo adecuado de las autoridades, pues no va a fructificar de la misma manera como podría precisamente impulsarlo pues una Secretaría de Turismo o un Fonatur. Sí. Fonatur obviamente tiene mucho que ver con las nuevas instalaciones que se vayan a desarrollar. Sí, porque no olvidemos que Fonatur lo que hace son desarrollos precisamente controlados, ¿verdad? Y cuidan todos los aspectos ecológicos, todos los aspectos, digamos, de un desarrollo bien planeado, o sea, o que pretendan ser bien planeados. Tenemos Cancún, Huatulco, Los Cabos, Ixtapa. Entonces, ese tipo de desarrollos son bajo conceptos de megahoteles, de mega instalaciones muy modernas y todo esto, pero igual a lo mejor dentro de este esquema de turismo sustentable pudiese entrar una rama de Fonatur a atender este tipo de necesidades. Y de hecho ese fue el compromiso por el que Canacintra interviene en nuestra nueva rama, porque está a vista la necesidad. Yo no sé si conoces algunos programas, pero Semarnat está impulsando, la propia Semarnat, muy importantes lineamientos para el turismo sustentable desde ahí. La propia Secretaría tiene un programa específico y hace notar cuáles son las características que pretende para que justamente se preserven nuestras riquezas naturales. Entonces, esto está interviniendo, estamos en sintonía todos y buscamos ir afinando precisamente este tipo de interacciones. Perfecto. Otro tema muy interesante es, por ejemplo, cómo la interacción con el Instituto Nacional de Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque bien sabemos que muchos atractivos turísticos pueden ser prehispánicos, pueden ser de la colonia, pero que están a veces exageradamente, digamos, protegidos por estas instituciones y que muchas veces es difícil o complicado tener acceso a ciertas áreas
sobre todo de patrimonio histórico de este tipo. Y en definitiva hay que cuidar y atender lo que ellos indican, porque el propósito y sus funciones son justamente preservar Así es. nuestro patrimonio histórico. Entonces, en atención a eso, habrá que cuidar justamente todos los lugares, todas las situaciones en las que esto implique que no se vaya a hacer nada que atente contra estos aspectos que son diversos. Efectivamente. A ver, efectivamente, pero tendría que buscar ahí una forma, digamos, flexible para Claro. que esta flexibilidad se dé y se pueda dar la oportunidad de conocerlos Claro. bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas rutas, y de alguna manera eso también ayudará a preservar, porque para preservar se requiere dinero, se requiere inversión, y hay lugares que están abandonados porque no se tienen los recursos suficientes para mantenerlos. Entonces, si se promueve ese turismo, ese mismo turismo te puede dejar algún impuesto especial para la preservación, la conservación, la vigilancia misma, porque sabemos que muchas zonas arqueológicas que aún no han sido también descubiertas al 100%, hay arqueólogos ahí que buscan llevarse y extraen objetos valiosos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, esto tiene muchas aristas, muchas aristas que hay que ir pensando en ellas. Sí, así es. En este caso no nos tocaría precisamente a nosotros, pero en definitiva sí tendrá que haber un equilibrio entre lo que es dar a conocer lo que tenemos y cuidándolo. Exactamente. Entonces tiene también que haber ahí una situación de sustentabilidad. Obvio. Y que la misma comunidad aprecie esta situación y que permita también darles la participación correspondiente, pero con los beneficios también apropiados. Claro. Sí, porque en algunas zonas, en definitiva, llegó a haber descuidos de mucha basura, de muchos problemas, y nadie hacía nada. Pero ya interviniendo la comunidad, entendiéndola como parte de sus propias características a lo que tienen en cuanto al patrimonio histórico, ya lo ven de otra manera. Y sobre todo cuando se les presenta la oportunidad de hacer de esta actividad pues una forma de vida. Exacto. Sí, cuando ven el beneficio que les deja, además de lo que estén haciendo en sus comunidades, de estar sembrando algún tipo de productos o llevando a cabo otra actividad, pero esto en definitiva tiene que ser parte de lo que serán elementos de sustentabilidad para la propia comunidad. Perfecto. Ahora, esta nueva rama de la industria en Canacintra tiene apoyos o tiene interés de algunas otras ramas de la misma Cámara de Lucha de Transformación. En definitiva, aquí estamos hablando de que hay una transversalización muy importante. Eso es. Es decir, aquí pues la parte arquitectónica tiene que ver con gente que está en otras ramas, igual que la parte del cuidado del medio ambiente, igual el aspecto de lo que es la gastronomía y los elementos que van a estar interviniendo, todo eso tiene una transversalización, es decir, hay complementos entre las distintas ramas para que esto se dé. Y a su vez, de aquí tendrán que haber otro tipo de aspectos que apoyen a las demás ramas de la propia Canacintra. Esa es la idea. Porque es cierto lo que acabas de mencionar, el turismo lo puedes ver tan amplio o tan corto como quieras, y puedes tocar una serie de actividades de manera transversal con una línea que las una, que es el turismo en sí, ¿verdad? Así es, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva trabajando esta nueva rama? Mira, el comité promotor comenzó más o menos por ahí de octubre, se empezó a formalizar. ¿Del 2013? Del año pasado. Okay. Y apenas en enero se dio ya la anuencia de que sí se generaría la nueva rama. Obviamente pues, son tratamientos internos que hay que ir cubriendo por las reuniones del
de los distintos aspectos de decisión de la propia Canacintra, pero que van en el sentido de precisamente ya, en este caso, consolidarla, para que ya se dé a conocer en mayo con lo que es esta reunión o congreso mesoamericano de industriales. Entonces todo inició solicitando al Consejo Directivo de la Cámara la integración de esta nueva rama, y con un documento seguramente marcando muy claramente los objetivos, ¿no? La misión y la visión. Yo creo que fueron reuniones en donde se valoró, se razonó, no necesariamente una instrucción escrita, pero se hizo ver la importancia de que Canacintra interviniera para que esto como proceso productivo tuviera todo el cuidado, la evaluación y el manejo que corresponde como cualquier otra industria. Exacto, le dieron la formalidad de una industria. Sí. Eso es lo importante en la participación de Canacintra. Ahora, dinos las fechas, el lugar, quiénes participan en esta reunión mesoamericana. Esto va a ser en Tabasco en mayo. ¿En Villahermosa? En Villahermosa, Tabasco. Okay. Según recuerdo, habría que ratificarlo, sí. Es el 24 de mayo. Okay. Todavía no sale la convocatoria, pero... ¿Es un solo día? No son 3 días que va a estar haciéndose este evento. Y participan obviamente otros países y también, como te comento, se dará a conocer oficialmente y formalmente esta creación de la nueva rama. Perfecto. ¿Cómo se llama el evento? Es un congreso mesoamericano de industriales. Correcto, del desarrollo del turismo sustentable. En parte se desarrolla, está ligado con el turismo sustentable. En parte, en general, se habla de sustentabilidad. En términos muy generales. Exactamente. Y una parte importante es el que turismo. le corresponde es el turismo, sí. Correcto. Así es. Bueno, pues lo que les deseamos es que tengan éxito. Muchas gracias. Que también, digamos, los trabajos lleven realmente a tener frutos. Claro. Porque este país requiere de generación de empleos, ¿no? Generación de riqueza en los lugares donde muchas veces no hay otra cosa que hacer más que sembrar y cosechar, y que, bueno, darle un plus, que es lo que ustedes pretenden. Así es. A las actividades cotidianas. Eso es lo que de alguna manera podría darnos la idea de que cuando el turismo sustentable empiece a brotar en diferentes sitios de la República, sobre todo aquellos que no están en la agenda actualmente, ¿verdad? De las grandes agencias de turismo, por ejemplo, ¿no? Claro. De los grandes operadores que compran temporadas completas, ¿no? Y entonces esto sería algo, un proyecto y un programa más personalizado, digamos. Y para eso está generando esta operadora. Sí. Y en esa operadora, ¿quiénes participan básicamente? Bueno, esta operadora va a ser interinstitucional, es decir, Canacintra por un lado. Un consejo de administración diverso. Exacto, Okay. en donde también participarán las universidades y el Politécnico. Ah, perfecto. Muy bien. Esa es la idea, que sí, porque intervengan para que esto se... a lo mejor en un inicio aquellos lugares de turismo sustentable puedan no ser atractivos para una agencia de turismo o una operadora como con las características actuales que se exactamente, ofrece el turismo, no hay. No sería atractivo. Exacto. ¿No? Y es un trabajo muy arduo y probablemente no tan redituable económicamente. Claro. Y déjame comentarte que aquí los primeros interesados y seguramente los primeros clientes son los propios industriales, que buscan justamente otro tipo de motivaciones en sus viajes, o cuando van por negocios quieren salir ya de lo que siempre ven en todos lados, que son 4 paredes, que no dicen más, y la interacción con otros elementos es muy atractivo para ellos. Claro. En general. Entonces, digamos que cayeron en un sitio muy interesante como es Canacintra, y siempre tuvieron, digamos, la posibilidad y las puertas abiertas para sí. este tema. Y nos invitaron a los docentes de manera específica para este apoyo.
Qué bueno. Primero de la creación de la rama, pero luego ya, lógicamente, la operación de esta. Muy bien. Ahora, pues, mi estimado Oscar, danos tus puntos de contacto. Sí, mira, todo esto que estamos platicando, tenemos una revista que se llama Turismo y Ciencia, que se generó por algunos amigos docentes de varias instituciones, de las principales, y ahora que empezamos a interactuar con Canacintra, pues ya es la revista propiamente parte de Canacintra también. Y obviamente al arranque con la nueva rama, ya formalmente estaremos manejando también el logotipo de turismo sustentable. Ahora, ¿esta revista es una revista impresa No, o una revista por únicamente internet? por virtual, por Virtual, internet, ok. en este momento. ¿El sitio cuál es? El sitio que tengo aquí y que te lo dejo con mucho gusto. Porque no les... No hay problema, sí. Está en Facebook, la entrada, Ajá. y es Turismo y Ciencia. Turismo y Ciencia, diagonal, Entonces, Turismo y sí, Ciencia. diagonal, Correcto. después de Facebook, Muy bien. diagonal Turismo y Ciencia. ¿Y tienes un sitio web personal? Sí, como profesor tengo un sitio web, Ajá. en donde también hay elementos de los que estamos manejando con esto de turismo sustentable, y la dirección es sin las W's, oscarmayo.cite con S, cite11.com. oscarmayo.cite11.com, cite con S. Es decir, que es Que el te lo site dejo famoso, aquí. ¿no? No, Sí, se parece, pero no, Ok. no precisamente. está bien. Pues muy bien, Oscar. Mayo, pues te agradecemos mucho tu No, participación, al que contrario. nos traigas esta buena noticia, fresca además, Al contrario. y que esté en proceso de consolidación. Sí, a mí me gustaría, si es que es posible, Sí, que pudiera también en algún momento más adelante sí. acudir a algunos otros Claro, amigos, adelante. como nuestro presidente que te comento, Claro. Sergio Ya, Velasco Ramírez. Es un compromiso. Es todo un tipo muy brillante, Muy bien. un excelente y muy destacado empresario, Claro. exitosísimo, Ujú. y realmente yo creo que tiene una panorámica que nos ha permitido precisamente a la consolidación a la segura, Perfecto. con esa visión que tiene. Pues que sea un compromiso ya que Correcto. los compañeros de turismo participen en este espacio, porque estamos convencidos de que la actividad turística puede ser una actividad que realmente al país le pueda dar una alternativa de empleo. Es simplemente organizarnos, como lo están haciendo ustedes, dar las directrices claras y también asesorar a aquellas comunidades que muchas veces, como tú bien mencionas, no saben lo que tienen, no saben lo que pueden ofrecer. Nosotros en general. Sí, ¿verdad? Entonces, mi estimado Oscar, pues Muchas gracias. antes de despedirnos, yo quisiera entregarte este reconocimiento, Muchas gracias, caray. ¿verdad? Al profesor Oscar Mayo Leite, por su brillante participación en el programa Profesionistas por el Progreso, con el tema creación de la nueva rama industrial de Canacintra denominada Turismo Sustentable, fecha el día de hoy, 23 de abril, firmada por la licenciada Marilena Miranda de la Lama, que es la directora general de esta televisora, de Astele.tv, y por su servidor Marco Antonio Méndez Cuevas, con la participación de Astele, con Consejo Nacional de Egresado del Instituto Político Nacional, y otra organización que se llama Profesionistas por el Progreso de México. Pues no quiero retirarme sin felicitarte, porque estoy viendo precisamente que hay esta televisora que ya muchos conocen y que tienen muy buena referencia, y que esto pues nos permite tener una voz con los demás, Claro. dar a conocer a los demás. Yo creo que si se pudiera integrar después algunos temas o programas específicos sobre turismo, pudiera ser interesante. Definitivamente, te comento, aquí es un foro de propuestas, de ideas, y yo creo que lo más importante es dar a conocer, difundir lo que se está haciendo en todo tipo de materias, en este caso el turismo, y serán todos bienvenidos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Te lo agradezco Oscar, mucho. pues con esta con esta entrega del reconocimiento a Oscar Mayo terminamos este programa, esperándolos para la próxima
semana, donde tendremos otro tema muy interesante. De 8 a 9 todos los miércoles. Hasta luego. Gracias. All the colors are changing.